germana, esos son los que están llamados a gobernar el mundo, y los demás, los no arios y sobre todo los judíos, pues su único horizonte es exterminarlos. Además también a quienes tuvieran algún defecto físico, también ya querían superhombres, supermujeres. Y hubo un grupo de cristianos que se pusieron a leer su Biblia y dijeron: sí es cierto, tiene razón, es verdad. Y por interés, más bien político, pusieron al servicio de sus intereses políticos, sus intereses doctrinales, y formaron lo que se conoció como la Iglesia Alemana, que era fiel a Hitler. Estaban ahí. Y hubo un grupo de cristianos, entre ellos un gran teólogo que todavía era joven en ese momento, pero después fue un gran teólogo, Karl Marx, y varios ministros, varios pastores, entre ellos Martin Niemöller, y este otro que también está mucho en la canción, también que escribió Vida en Comunidad. No me acuerdo. Que hasta fue llevado al norte por Hitler. Con Hofer. Dijeron: no. Es que la Biblia dice que el único Señor es Jesús. Y volvieron a la confesión original: Jesús es Cristo. Y de un solo linaje hizo a todos los seres. No hay razas superiores ni razas inferiores. Y en Cristo menos. Recordaron Gálatas 3:1. En Cristo no hay varón, ni hembra, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni gentil, ni bárbaro, ni escita, ni todos somos uno. ¿Y saben cómo le llamaron a su declaración? Se conoce como la declaración de Barbie, pero también se conoce por el lugar donde fue hecha. Se llama la Declaración de la Iglesia Confesante de Alemania. Si nosotros leyéramos, les voy a dar para que la lean, si nosotros leyéramos hoy día esa confesión, nos parecería totalmente normal. Para nada la veríamos peligrosa, pero en un régimen totalitario donde exigían votos de obediencia al rey y al Führer, ellos dijeron: no, como Daniel, yo no puedo hablar mucho tiempo. Además de que Jesús era judío, además empezarlo como Señor. Sí, pero la iglesia alemana, y ustedes saben que siempre le encuentran formas para decir otras cosas. Algunos decían: no, no es cierto, Jesús era judío. Otra vamos a ir a ver, porque no voy a caer. ¿Cuánto hay? Pero entonces, uno cuando lee la declaración de la Iglesia Confesante de Alemania y se trata de poner en la época del nazismo, no encuentra el peligro de lo que estaban confesando. Y Martin Niemöller, un pastor, es sacrificado por el régimen. También con Hofer, Salva Bach y otros por muchos, llevados a la horca o al pan. ¿Por qué? Lo que está enseñando Hitler es herejía. La Iglesia Confesante no puede, su Señor es Jesucristo, no Führer. Por eso es revolucionario decir que Jesús es el Señor. Depende de quién lo digamos. Pero entonces, llevamos dos enfoques de historia: la establecida y la que entonces estudia la historia de la Iglesia por medio de sus dogmas y doctrinas. Ahora, no estamos diciendo que no hay que verlo por ahí. El problema es confundir eso con la totalidad de la historia. Bueno, aquí en lo de los dogmas nos habla el párrafo que aparece que empieza con el catolicismo tradicional, etc. Habla por otro lado de documentos que nosotros debemos conocer. El concilio de Nicea, 355 ordenado Constantinopla, y un concilio evidentemente cristológico que fue el concilio de Calcedonia. Tomen nota de esos concilios.
Tomen así nota, a ver. Que le está mostrando es donde clase, es donde tierno, es donde cocina. Y Calcedonia 400. Nada más para que, si pueden, en un diccionario de historia, vean de qué se trata fueron reuniones en las iglesias cristianas para decidir ciertas cosas. Aunque decimos nosotros que es un error confundir la historia de los concilios y la historia de los dogmas y de los credos con la historia de la iglesia, no lo debemos echar a un lado. En eso lo vamos a ver más tarde. Los disidentes, en un párrafo más adelante, en el párrafo que empieza, la preocupación por la unidad. ¿Sí lo tienen? Al final de ese párrafo dice: los disidentes en sus formulaciones ideológicas y doctrinales fueron estigmatizados, es decir, marcados, considerados como heterodoxos, los de otra forma de pensar. Los que tenían las creencias correctas, esos eran los ortodoxos. Ortodoxos significa, entre otras cosas, derecho, recto. Los que no, los que los ortodoxos consideraban que no eran como ellos, decían que esos están chuecos, los heterodoxos. Ahora, ¿quién es ortodoxo? Ortodoxo y quién es heterodoxo. Eso depende de varios factores. En la historia de la iglesia, algunos y otros han dicho que estás mal eres tú, y el otro te dice que no, que estoy mal estoy yo. Entonces, hay variaciones históricas de las, pero por otro lado sí debemos de decir que en el Evangelio hay la enseñanza de una recta, una ortodoxa doctrina. De ahí viene nuestro término dogma. Dogmas de la doctrina, de enseñanza. De tal manera que luego muchos cristianos, cuando dicen, no, es que los cristianos no creemos en dogmas, están diciendo una verdad a medias o una mentira completa, ¿no? Como ustedes quieran. Porque si bien es cierto que a veces vemos el concepto dogma con desdén o con sospecha, como dogma tiene que ver con creencias muy bien delimitadas, y eso es de las iglesias establecidas, el término en sí aparece en el mismo Nuevo Testamento como doctrina, como enseñanza. Mira, Jesús sí nos enseña con autoridad, no como los dogmas o las doctrinas de los fariseos. Pero cuando se refiere a la enseñanza de Jesús o a la enseñanza de los apóstoles, también se usa el texto. Cuando se traduce en nuestro Biblia, el Nuevo Testamento, en realidad la base o la fuente de ese término es entonces hay un sentido negativo del término y un sentido. Pero bueno, entonces en ese sentido igual los ortodoxos tenemos que ir aprendiendo estos vocablos, porque en la historia van a venir surgiendo medios para esto. 3, dice Ryder, otra manera de enfocar la historia del cristianismo centra su atención en la expansión geográfica, el crecimiento numérico e institucional y la influencia de Cristo. Hay libros que se llaman así: La marcha victoriosa de Cristo, la expansión del cristianismo, hasta lo último de la tierra, y así nos cuenta la historia de cómo se fue transmitiendo y expandiendo el evangelio a otras partes, a veces de manera triunfante, pero no se nos dice que algunas de esas expansiones no tienen mucho que ver con el evangelio. En el caso de lo que es América Latina, que nos trajeron el evangelio, y uno dice, pues está por demostrarse que lo que nos trajeron fue el evangelio. Nos trajeron algo ahí disfrazado de Cristo, pero parece que Cristo se quedó en algún lugar. De tal manera que un misionero de origen escocés que llega a pedir un libro de 116, después de su experiencia misionera, escribe un libro muy bonito que se llama El otro Cristo español. El otro Cristo español, al que es el Cristo que nunca llegó a las tierras de